Segundo, las raíces tienen también otra función vital. Son las encargadas de transportar agua al árbol. Las terminaciones minúsculas de los extremos de la raíz, que crecen cerca de la superficie del suelo, son las que llevan adelante esta tarea por medio de pequeños pelos absorbentes en sus extremidades. Crecen en el suelo en todos los sentidos y absorben la humedad y los minerales disueltos. ¿Por qué necesitamos raíces? Surge la interrogante. Necesitamos raíces para pasar los tiempos difíciles, los tiempos de calor y los tiempos de sequía. La raíz es la línea del sustento para alimentar toda la planta o árbol. Proverbios capítulo 12, verso 3 dice: nadie puede afirmarse por medio de la maldad, solo queda firme la raíz de los justos. ¿Será cierto eso, hermanos? Nadie puede afirmarse, dice, por medio de la maldad. Ustedes en el historial de vida que tienen, hermanos, han visto algunas personas que se haya portado mal y que todavía está. Aquí en Melchor de Mencos, hermanos, han surgido gente mala, ¿verdad? Pero unos días, hermanos, están ahí como la flor y en el esplendor de su maldad. Pero de repente, hermanos, ya no están. Y el proverbista, hermanos, lo está afirmando. Nadie puede afirmarse por medio de la maldad. Solo queda firme, dice, la raíz de los justos. ¿Y por qué piensan ustedes eso? Porque la raíz de los justos, hermanos, está en Dios, el cual sostiene, hermanos, todas las cosas. Es por eso que aquel que no tiene raíces en Dios, hermanos, tiende a morirse, ¿verdad? Porque el único que da vida es Él. Juan 14:6. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. El hombre justo puede soportar el calor, también puede soportar el tiempo de sequía, una larga estación sin lluvia. Es una sequía. Los recursos son limitados, todo se seca y muchas cosas mueren, pero los justos prevalecen. Aprendió que algunas veces en la vida hay que estar sin las cosas de las que por lo general dependemos. Está pasando por un tiempo de sequía, economía, estabilidad emocional, matrimonio, laboral o espiritual. ¿Cómo se cultivan las raíces? Salmo capítulo 1 o número 1, verso 2 y 3 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Estoy leyendo la versión Nueva Internacional. Cultive sus raíces en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Dice el verso 6: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Verso 7: arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. ¿Cómo se nos enseñó, hermanos? Resulta que cuando se nos enseñó, hermanos, se nos presentó al Señor Jesucristo cuando nos bautizamos. ¿Cómo estaba, hermanos, nuestra fe? ¿Cómo estaba nuestro ánimo, hermanos?
¿Cómo estaban nuestros deseos? ¿Cómo estaban nuestras inquietudes? ¿Acaso usted como obrero no decía, bueno, yo lo que quiero es ser un predicador? Aquí hay algunos jóvenes hermanos que han ansiado ser ministros, ¿verdad? Y han dicho, hermanos, yo quiero ser un ministro de Dios. Pero ¿qué están haciendo, hermanos, por llegar a eso? Esa es la pregunta. Resulta que han dicho, hermanos, que quieren ser ministros de Dios y resultan que están allá un poco alejados, ¿verdad? De esa manera, hermanos, no se llega a ningún punto si dejamos al Señor. Porque Él es el que da, hermanos, las facultades. Entonces hay que insistir, hermanos, hay que estar en eso para poder alcanzar, hermanos, un deseo que se tiene. Cultive sus raíces en su familia cristiana. Salmo 92, 12 al 15 dice el verso 12: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Verso 13: plantados en la casa de quién, hermanos? Dice del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Verso 14: aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. Verso 15: para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. ¿A dónde debe estar el hombre, hermanos, y la mujer? ¿A dónde debe estar plantado? Dice, en la casa, hermanos, de Dios. Y según el apóstol Pablo a Timoteo, en su primera carta, hermanos, capítulo 3, verso 15 al 16, ¿cuál es la casa de Dios, hermanos? Dice que es la iglesia, hermanos. ¿A dónde va a florecer usted? ¿Allá afuera? ¿Alejado del Señor? ¿Queriendo alcanzar grandes beneficios del Señor, pero alejado de Él? No se puede, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de vida. Así le dijo a la samaritana, ahí en el capítulo 4 de Juan, cuando Él se encuentra con la samaritana. Yo soy el agua. Esa agua que nunca más, si la tomas, no vas a tener sed, ¿verdad? Pero alejados de Él, hermanos, estamos realmente resecos. Según el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores, hablando del pueblo de Israel, dice que cuando estaban o están entre las naciones esparcidos, están como huesos secos y áridos, dice, en gran manera. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen a Dios, hermanos, en sus vidas. Esa es la resequedad del pueblo. Y de la misma manera, hermanos, está una persona si no tiene a Dios en su vida, si está alejado de Él. ¿Cómo se siente una persona, hermanos, con sequía y alejado de una fuente, de un arrichuelo, de un río, de un pozo, hermanos? Y que ya no tiene agua en su depósito, en su vasija. Se siente afligido, hermanos. Y lo más serio es que se me terminó el agua, ¿verdad? Y todavía me falta camino. Y este sol como está de fuerte. Y ni una sombra ahí siquiera. El numeral 2 dice, eliminando la hierba mala. Recordemos que como somos árboles, hermanos, también el monte a los árboles les hace mal, ¿verdad? Es por eso de que hay un labrador, hermanos, que los cuide y quita toda la hierba mala, hermanos, que les afecta. Y los insectos. La segunda cosa que necesitamos hacer para ser productivos
es eliminar la hierba mala. En su vida Jesús ilustra esto en la parábola del sembrador. Él menciona 4 tipos de terreno. Cada uno representa una manera en la que podemos responder a la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, verso 11 al 14 dice, verso 11, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Verso 12, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Eso es lo que piensa Satanás, ¿verdad? Bueno, este ya tiene la palabra en su corazón, viene, dice, y de una u otra manera la rapta, hermano, se la quita. No sea que este crea de veras y se va a salvar y me lo quita el Señor y se lo lleva. No solo que tan fiel me es, ¿verdad? Sigue diciendo, verso 13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. Cuando la oyen, pero no tienen raíz, estos crecen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. ¿Ha sucedido o ha conocido alguna persona a usted de esa forma? ¿Verdad que sí? Han estado dentro de nosotros, hermanos. Han sido compañeros, predicadores, obreros, hermanos. Y qué alegría, hermanos. Amonestadores, celosos, templados, hermanos. Pero cuando no les había venido el problema. Pero cuando llegó el problema, hermanos, se secaron. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Nosotros podemos calificar, hermanos, qué tipo de semilla somos y en qué tipo de terreno estamos sembrados. Cuando estemos en grandes problemas, en grandes aprietos, en grandes apuros, hermanos, califiquemos. ¿No será que yo soy el de las piedras, que me voy a secar? Pidámosle al Señor, ¿verdad? ¿No será que yo soy aquel que tengo la palabra en el corazón y viene Satanás y me la quiere raptar? ¿No será que yo soy el del camino? ¿No será que yo soy el que estoy entre espinos y no soporto los problemas, las dificultades? Muchas personas, hermanos, al llegar a las dificultades, al llegar al problema, es cuando se salen, hermanos. Y empiezan a decir, ¿por qué cuando no era cristiano no me sucedían estas cosas? Y ahora que soy cristiano, tanto problema, mejor me regreso, mejor me salgo. No entendiendo de que esa es la lucha, de que esa, hermanos, es la prueba, de que eso es lo que hay que hacer. Luchar, hermanos, contra viento y marea. Estamos viendo una secuencia aquí, hermanos, de comparaciones respecto a los árboles, ¿verdad? Contra la tormenta y contra la sequía y contra la corriente misma. Pero el trabajo de los árboles, hermanos, ante toda circunstancia, ¿cuál es en definición? Según lo que hemos visto. Muy bien, dar fruto. Y no importa, hermanos, en la circunstancia que esté, en todo tiempo, dice, si es sus raíces, hermanos, en Dios, el trabajo de Él es dar fruto y dar mucho fruto.